Este programa es auspiciado por Turil. Lo más importante es usted. Dambori Arenes Costegui Agronegocios. Comeri. Por su salud lo mejor. Agroveterinaria Balestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura. Fondos de incentivo a la cultura. Buenas tardes amigos, bienvenidos a otra entrega de Capítulos de Historia. Hoy estamos en el municipio de Don Pedrito, en la cuarta sección judicial, en la localidad denominada Ponche Verde. A mi espalda está el obelisco que recuerda la firma de la paz que pone fin a la Revolución Farroupilha en el año 1845. Sobre este tema vamos a estar compartiendo con ustedes y mostrándoles un poco todo el entorno de este proceso revolucionario que llevó una década, de 1835 a 1845, y que culmina precisamente en este lugar con la firma del Tratado de Paz. Las principales figuras que tuvieron protagonismo central, digamos, en la Revolución Farroupilha fueron Ventos González, que fue el caudillo más importante del proceso revolucionario y llegó a ocupar la jefatura política de la República Riograndense cuando fue proclamada. El general Neto, que fue un personaje muy particular. Ambos, tanto Neto como Ventos González, vinculados económicamente y políticamente a los sucesos del Río de la Plata, al igual que David Canabarro, el general de la Farroupilha, que en este lugar firmó el Tratado de Paz que pone fin a la guerra y que fue nombrado a raíz de eso comandante general de la frontera, teniendo su principal propiedad y uno de sus puntos centrales de actuación en la actual ciudad de Santa Ana do Livramento. Y el otro personaje realmente muy conocido y con mucha fama internacional fue Garibaldi, que se retira tempranamente de la Revolución Farroupilha en 1842, se dirige a Montevideo, donde se va a plegar a las fuerzas coloradas de Montevideo durante el proceso de la Guerra Grande, y posteriormente se va a retirar a Italia, donde encabezará la revolución contra el Vaticano y por la creación de la República Italiana, transformándose de esa manera en una suerte de héroe italiano, un héroe moderno italiano que ha sido mérito suficiente para que varios novelistas europeos le dedicaran capítulos o novelas enteras sobre la vida de este personaje. Nosotros estamos muy cerca de la frontera, a escasos 20 kilómetros de la frontera por el camino vecinal y muchísimo menos en línea recta de la frontera con Cerrillada o la localidad de Guavillú. Porongos está un poco más distante de la frontera, ahí fue el último gran combate donde ya se empezó a tejer el fin del proceso revolucionario. Entre otras razones porque había una amenaza para el imperio del Brasil en el horizonte, que era la figura de Juan Manuel de Rosas y su política rioplatense, con un socio muy importante que era Oribe. Había sido destituido como presidente legal de la República por las fuerzas de Rivera en 1838. Desde 1842 sitiaba Montevideo y en 1845 se había transformado en el neto dominador de la campaña oriental. Y había empezado a adoptar una serie de políticas, particularmente combatiendo el contrabando hacia el Brasil y con una fuerte alianza con Rosas, lo que significaba desde el punto de vista geopolítico y estratégico una amenaza para el Imperio del Brasil que consideraba violatoria del Tratado de la Convención de Paz de 1828. Entonces, en la declaración de 1844, en un documento de 1844, que describe con mucha precisión el historiador riograndense Moacir Flores, David Canabarro
ya anunciaba el agotamiento del proceso revolucionario Farroupilha, diciendo que la continuidad de la guerra solamente iba a provocar la destrucción de Río Grande do Sul. El 1 de marzo de 1845, en este local, se firma la denominada Paz de Ponche Verde. Este término es discutido por los historiadores más recientes, particularmente por el doctor Moacir Flores, en el entendido de que en realidad en esa fecha lo que acá se firma no es un tratado de paz, sino el fin de la guerra sin demasiadas concesiones. Es decir, lo que se asegura en este lugar es que se termina la guerra entre riograndenses, republicanos y el Imperio del Brasil sin concesiones importantes para los riograndenses. De hecho, el tratado solamente tiene las firmas de los farroupilhas, no tiene la firma del duque de Caxias, que era el jefe militar enviado por Río de Janeiro para terminar con el proceso revolucionario. Es decir, más que una paz, más que un tratado propiamente dicho, que implicaría la existencia de dos partes que tendrían que haber firmado el documento, acá lo que se hace es el punto final a un proceso bélico. Ese punto final tiene algunos elementos altamente conflictivos. El primero de ellos es el problema que se suscita con la enorme cantidad de afrodescendientes esclavizados que habían participado del ejército Farroupilha con la promesa de ser liberados luego de terminada la guerra. Eso generó problemas internos importantes, a tal punto de que cuando se firma el documento en Ponche Verde, el que está al frente de las tropas es David Canavarro. Bentos González no se encuentra en este lugar, está probablemente en sus campos en Cerro Largo, y el general Neto se había retirado de este proceso, trasladándose a sus campos de Piedra Sola en el departamento de Tacuarembó, llevándose consigo un importante número de afrodescendientes que él luego liberó en territorio uruguayo y que en Brasil siguieron siendo considerados esclavos. Si bien se firma la paz y se termina la guerra, la revolución queda en términos ideológicos trunca. No se cumplen los objetivos, no se liberan los esclavos. Es más, luego de la firma de la paz acá en Ponche Verde, los esclavizados, los negros que formaban parte del ejército Farroupilha, van a ser encadenados y transportados a Río de Janeiro, donde van a ser vendidos en condición de esclavos. Lo que sí se gana desde el punto de vista de los productores, de los estancieros, es un gran espacio político, en el sentido de que se transforman en la avanzada política y la avanzada militar del gobierno imperial, que va a defender y a consolidar las fronteras brasileñas en esta región del sur. Pero no las van a consolidar siguiendo los límites, sino que la van a consolidar metiéndose muy adentro del territorio oriental hasta prácticamente el río Uruguay, dominando todo el norte de este país con propiedades jurídicamente legales con propietarios brasileños. Quiere decir que 6 años después de la firma de esta paz, cuando finaliza la Guerra Grande, tenemos un escenario en que los brasileños ocupan como propietarios permanentes y legales todo el territorio, prácticamente todo el territorio de la frontera, y la esclavitud que había sido abolida en 1846 por el gobierno de Oribe cae por la práctica social en la región de frontera. Este programa es auspiciado por Turil. Lo más importante es usted. Damboriarenes Costegui Agronegocios. Comeri. Por su salud lo mejor. Agroveterinaria Balestena. Óptica Ernesto López. Granja Rivera. Ministerio de Educación y Cultura.
Fondos de incentivo a la cultura.